Estamos en la penúltima charla de la Semana del Periodismo, bueno, la sexta Semana del Periodismo. Muchas gracias a todos por venir. Como sabéis, esta es la charla sobre periodismo racial. Tenemos con nosotros a Lucía Ambomio, Iñaki Vázquez y Moja Guerrejo. Espero que lo haya dicho todo bien. Y bueno, Lucía actualmente está colaborando en el programa Aquí la Tierra, ¿verdad?, de Televisión Española. Sí. Ha sido también reportera en Madrid Directo, en Telemadrid, ahí es donde empezaste. He hecho un poco de research sobre todos vosotros. También en Televisión Española, en Españoles por el Mundo, y has pasado por el Método Gonzo también de Antena 3, y has sido parte del equipo En Tierra de los Nadie, que son una serie de documentales sobre proyectos humanitarios para Movistar TV. No sé si me dejo algo en el tintero. Bien, bien. Luego, Iñaki Vázquez es el coordinador de la plataforma de ONGs gitanas Ketane, si está bien dicho, y también está relacionado con también, no sé si es plataforma Romani Pativ. Programa Romani Pativ, que hace una importante labor de seguimiento de la imagen de los gitanos, bueno, el colectivo gitano en los medios de comunicación e Internet. Y luego Moja es actualmente periodista de eldiario.es. Durante varios años has sido también miembro de la organización SOS Racismo Madrid, de la que fuiste presidente recientemente, aunque ya no, si no me equivoco. Eso es. Y nada, son todos periodistas. Iñaki también. No, yo soy educador social. Iñaki es educador social, pero ellos dos sí que son periodistas. Por desgracia, que no. Yo no estudio periodismo, así que podéis decir lo que queráis. Vale, solo mencionar para los que nos estáis escuchando y viendo ahora mismo que Pedro ahí delante tiene el micro y cuando queráis hacer una pregunta podéis levantar la mano, no tiene por qué ser al final de la charla, puede ser entre medias en relación a lo que ellos están diciendo y supongo que os responderán muy amablemente. O no. O no, depende de lo que digáis. Así que, bueno, vamos a empezar. Y bueno, la primera pregunta que yo tengo es ¿En qué momento decidís dedicaros al periodismo o a los medios de comunicación para llamar la atención sobre temas raciales o a vuestro colectivo en especial? O si fue algo que surgió progresivamente después de un tiempo trabajando en la comunicación o en el periodismo. Adelante. Venga, va, voy a empezar. Hola, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por la invitación. Bien, yo cuando me metí a periodismo lo hice porque quería ser periodista deportivo. Cuando salí lo último que quería ser era periodista deportivo. Por el camino, pues bueno, pues pasaron muchas cosas y es verdad que en mi caso, a raíz de una parada racista, de las que hace la policía a la gente racializada, pues a partir de ahí pues hice un par de reportajes hablando de estos temas y como que me empecé a interesar más. Ese fue como mi primera incursión en hacer un periodismo más ligado al tema racial. Luego ya entré a SOS Racismo después y ya como que sentía que era un poco inevitable, ¿no? Aprovechar un poco la experiencia y lo que trabajaba allí, aprovecharlo en lo que es mi profesión, que es el periodismo. Durante el tiempo en SOS Racismo fue cuando monté la plataforma Es Racismo, que es un medio, digamos, especializado en temas de racismo, que muchas veces, si habéis visto últimamente vídeos de estos de agresiones racistas y tal, la mayoría, muchos, salen de esta plataforma. Y luego ya una vez en el diario, pues fue un poco casi por inercia, ¿no? Por decir, bueno, en mi caso por lo menos sentía que teniendo la experiencia de SOS, sentía que podía ser como un valor añadido dentro de un medio que siempre ha tratado mucho el tema de los derechos humanos, de la migración y todo. Y entonces pues sentía que yo podía aportar, entonces lo hice a través de columnas y a través de los vídeos que hago ahora. Y es un poco mi recorrido, creo que sale un poco por lo personal, pero también un poco por decir, bueno, qué es lo que yo sé hacer, qué es de lo que sé, qué es lo que como periodista creo que puedo transmitir mejor, pero por lo menos hasta lo que he hecho ahora, ¿no? Tal vez en 2 años, pues lo que mejor se me dé sea hablar de cambio climático, no lo sé. Pero por lo menos ahora es de lo que siento que tengo más formación, más conocimiento para poder transmitir.
Y bueno, y aunque yo cuando entré en el diario empecé escribiendo sobre economía, que era como algo que no esperaba, pero creo que eso también forma parte de lo que es ser periodista, ¿no? Como ser capaz de tocar también otros temas que muchas veces no te tocan o no te interesan especialmente, pero que te obligan a hacer una labor de formarte, de informarte, de hablar con gente que sabe, de aprender y de saber transmitirlo. Entonces, por lo menos ese fue mi recorrido. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por contar conmigo y con la organización de trabajo para estar aquí hoy con vosotros. La verdad es que es un placer estar con gente que está interesada en el ámbito de la comunicación y en una vertiente social, en este caso de grupos racializados como lo que estamos hablando hoy. Bien, sin más, yo como os he dicho, yo no soy periodista de profesión, pero yo vengo digamos, a trabajar de manera profesional en el ámbito del movimiento asociativo gitano desde diversos activismos. Y siempre, no me digáis por qué exactamente, bueno, sí, supongo que tengo algún tipo de interés y me motiva, he trabajado en los ámbitos de comunicación, porque me parece que la comunicación, ¿no? Y el periodismo de manera especial dentro de la comunicación, es un ámbito importante donde se construyen los relatos. Y en concreto en el ámbito por el que se me ha invitado hoy aquí, ¿no? El periodismo y la comunicación no es diferente de la sociedad. O sea, desgraciadamente transmite un relato sobre el pueblo gitano que está lleno de arquetipos, estereotipos y basado muchas veces en medias verdades o grandes mentiras. Que los que somos activistas y defensores de los derechos civiles, en este caso de las personas gitanas, tenemos el deber de combatir y contrarrestar. Entonces, no creemos que sea todo un bloque, estamos convencidos, sabemos por nuestro trabajo cotidiano que el mundo periodístico es muy complejo, que hay muchísima precariedad, que hay muchísimas dificultades, y muchas veces los intereses y las necesidades de un colectivo determinado, como es el que nosotros abordamos, como es el pueblo gitano, no encaja en la realidad laboral diaria, en las necesidades de los medios y las condiciones laborales de los profesionales de la comunicación y los periodistas, y es nuestra labor como movimiento, como sociedad civil gitana, de intentar transmitir cuál es nuestra visión, contrastar esas noticias, obviamente combatir las que son racistas y discriminatorias, que hay muchas, os lo tengo que confesar, y esa es un poco la función de Romani Patif. Deciros que Romani Patif significa dignidad gitana, y lo explica todo el nombre, ¿no? Entonces, por esa función y por esa misión es que nos hemos dedicado a escribir muchas veces y muy a menudo. Y entonces, bueno, yo personalmente y a través de Romani Patif hemos publicado en diversos medios. Creemos que es muy importante, pero queda muchísima labor por hacer. Supongo que luego saldrán más cosas en torno a eso. En mi caso, yo, digamos que la parte de la militancia antirracista o el activismo antirracista lo llevaba por un lado y el periodismo por otro, ¿no? Primero porque, claro, yo comienzo en televisión hace creo 15 años y en el tema antirracista, pues una vez regreso de Portugal hace 17 años más o menos. Entonces, si todavía sucede que, como bien dice Rubén H. Bermúdez, el fotógrafo afro, hablar de racismo resulta violento, imaginaos antes cuando ni siquiera teníamos cobertura mediática, o sea, eran temas que no existían. Si ahora se sigue considerando que España no es racista, imaginad antes, o sea, el activismo se reducía a los CEPIs, los centros de población migrante, donde hablábamos 6, 10, 12 personas entre 4 paredes y el mensaje se quedaba ahí, de manera exclusiva, ¿no? Lo que pasa es que según voy creciendo en los medios de comunicación, no digo porque que haya crecido en cuanto a relevancia se refiere, sí, pero sí en cuanto a tiempo, te vas dando cuenta de hasta qué punto los medios hacen cosas que te agreden. O sea, el espacio en el que trabajas te está insultando, en cierto modo, ¿no? Y está contando esas medias verdades de las que hablaba él, o directamente mentiras deliberadas. Entonces, y de nuevo él ha utilizado un término que para mí es importante, el deber. O sea, al final sientes que tienes una responsabilidad. Cuando yo comencé en televisión había otras tres profesionales negras haciendo imagen y ahora mismo en canales nacionales solo estoy yo haciendo imagen, ¿no? O sea, que hemos ido para atrás. Cuando yo comencé en total éramos 4 conmigo y ahora solo yo. Entonces, te vas dando cuenta de hasta qué punto no, pues parece no interesar. Yo la sociedad española cada vez la veo más diversa en cuanto a
credos, orígenes, lenguas que se hablan, ¿no? No solo las oficiales, sino lenguas que se hablan y, por supuesto, teces, razas. Y eso no se ve, se sigue contando el Estado español de la misma forma desde hace no sé cuántos años. Así que, bueno, pues después de haberme ido a vivir a Guinea, cuando regreso a España, descubro que existe Afroféminas, empiezo a escribir ahí y lo hago por 2 razones. Primero, porque sí, creo que es importante denunciar el racismo, pero también porque creo que es fundamental visibilizar a todas las personas, mujeres en este caso, afro, que existen y que parecen no existir, porque hay un manto enorme de invisibilidad mediático que provoca que parece que nunca estamos, que no existimos y que siempre somos las primeras que esto lo dice mucho Moja, ¿no? Lo de los primeros que, cuando es mentira, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, el tema de primeras maestras. Jolín, mi padre lleva jubilado 15 años, ha estado trabajando 33 como maestro en Leganés y nunca apareció, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta sensación de wow, acaba de empezar marcianizándonos de nuevo, convirtiendo en extraordinario algo que es mucho más normal de lo que pensamos. Entonces, estaba por eso para mí era importante esa pata, ¿no? La de la visibilización de referentes, que no creación, y luego la denuncia. Y a partir de ahí me doy cuenta de hasta qué punto la endocomunicación es útil para fortalecer la autoestima, ¿no? Comunicar dentro del propio grupo, pero la exocomunicación también se convierte en algo necesario, porque si estamos hablando solo entre nosotras, tampoco resulta 100% transformador. Así que empecé a escribir en Pícara, que es una revista feminista online, para hablar de estas cosas y que llegara también a mucha más gente bajo el paraguas feminista y por tanto con un tipo de conversación muy concreta, ¿no? Teniendo en cuenta eso, ¿no? El feminismo como algo también troncal. Y bueno, ahora pues es indivisible. Es verdad que, a ver, en Aquí la Tierra hablo de patatas, ¿no? Es un poco complicado. Es un poco complicado. ¡La patata racializada! ¿No? Pero yo qué sé, siempre que puedo tengo una columna en El País que se llama Barrionalismos. Igual hablo de las cosas de los barrios, pero estoy intentando hacer un periodismo que sea antirracista, no solo hablar de racismo. Y eso pasa por incluir a fuentes y no necesariamente preguntarles sobre racismo o migración, porque somos más cosas aparte que nuestra piel, ¿no? Y al final acabas por encerrarte si solo hablas de según qué temas. Así que pues hablo de gente del barrio, en este caso llamo barrio, pero es un municipio de Alcorcón, que soy de Alcorcón y muy alcorconera, y siempre lo digo, ¿no? Pero pues hablo de Nayanes Aymar, por ejemplo, que es un luchador congoleño que ha puesto en marcha un gimnasio en Alcorcón en el que las mujeres, por ejemplo, no pagan y les enseñan defensa personal. Y, bueno, a ver, no pagan. A ver si ahora os vais a apuntar todas. Quiero decir, los sábados, en la sesión de los sábados, dan clases de defensa personal, ¿no? Entonces, para mí también es interesante eso, ¿no? Aprovechar los medios en los que poco a poco vamos ocupando para hacer otro tipo de periodismo y no solo informar sobre racismo, que también es importante. Muy bien. Menuda chapa, ¿eh? No, ha estado muy bien. ¿Creéis que la labor de los medios de comunicación, en especial el periodismo, ha pasado de ser un mira, no somos racistas porque tenemos a X persona trabajando con nosotros, a realmente concienciar a los ciudadanos sobre el hecho de que el racismo está muy presente en nuestro día a día, o por el contrario no ha habido ningún cambio o evolución, o como has dicho tú con tu ejemplo de Televisión Española, ha habido un retroceso? Claro, es que la primera premisa ya es un poco difícil, ¿no? Porque si hay algo por lo que no se han caracterizado los medios de comunicación es por su diversidad racial. Un ejemplo muy tonto. A mí muchas veces me ponen en las redes como el negro del diario ha dicho tal. Lo cual es cierto, porque soy el único negro del diario. Pero, claro, o sea, creo que lo peor está como en ese carácter de excepcionalidad, ¿no? De un negro en un medio de comunicación, pues no tiene nombre, es como el negro del diario. Y creo que, por desgracia, eso es la tónica habitual, ¿no? Y un poco por lo que comentaba antes Lucía, realmente la diversidad racial que vemos en la calle, en el día a día, o cuando te asomas a un patio de colegio, no tiene nada que ver con la que vemos en muchos ámbitos, y el periodismo es uno de esos ámbitos en los que esa diversidad racial no existe. Y ahí es donde entra el primer trabajo, ¿no? Que las redacciones sean más parecidas a la sociedad en todos los niveles.
creo que esta batalla se ha visto muy clara, ¿no? en el feminismo, ¿no? Que no solo vale con que las mujeres estén en puestos de redacción, sino también en puestos de poder y todo eso, ¿no? Pues creo que con esto pasa un poco lo mismo, que tenemos que estar allí en una representación como la de la sociedad, si no hay un problema. Y entonces, ahora creo que estamos en un proceso de detectar dónde falla, ¿no? Dónde falla el proceso. ¿Por qué desde que la educación obligatoria, que hay una diversidad racial muy evidente, a la universidad ya hay un salto enorme? En las universidades, en las facultades, la diversidad racial ya cae. ¿Por qué cae? Concretamente en el ejemplo del periodismo, y luego, claro, cómo eso se traduce en las redacciones, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando en todo ese proceso para que en los medios de comunicación, al final, pues ahora en 2019 haya una persona negra en un medio, en una televisión nacional, estemos, no sé, 5 personas en redacciones de periódicos, personas racializadas, etcétera? ¿Qué es lo que está fallando, no? Pues puede estar fallando la mayor dificultad de acceso a una educación, al sistema de becas, el hecho de que la familia pueda tener un nivel socioeconómico peor, etcétera. Las propias barreras que hay a la hora de acceder a una entrevista de trabajo, en el cual pues hay esas barreras discriminatorias también. Toda esa serie de factores que están allí y que dificultan que estemos en los medios, ¿no? Y es importante que estemos, porque abrimos la mirada. No por, ya no tanto por deber o por responsabilidad, sino porque, bueno, realmente aquí en esta sala, si empezamos a analizar, os tocarán a cada uno X temas que, bueno, que algunos serán más comunes, otros serán más específicos, y eso es enriquecedor. Pero sin embargo, si aquí hay todos esos intereses y sin embargo solo tratamos los intereses de los de esta primera fila, los de detrás vais a decir, bueno, voy a seguir los temas que los de la primera fila publican, que me toquen y tal, que puedan ser como muy interesantes, pero un poco ese rollo de ¿qué hay de lo mío, no? Pues un poco tener eso también presente. Voy a ver con los dos un poco. Bueno, lo que ocurre es que desde mi punto de vista es un tema complejo. Es un tema complejo porque yo pienso que el periodismo, ahora lo comentábamos previamente, no recuerdo con quién, el periodismo y la acción periodística reproduce cómo es la sociedad y por tanto reproduce una sociedad con muchísimas injusticias y una sociedad que, entre otras cosas, podemos estar hablando de muchas otras cosas, pero hoy estamos hablando del tema étnico. Una sociedad en que hay privilegios étnicos que actúan en el día a día. Entonces, en el caso de las gitanas, digo gitanas en plural, en genérico, porque creo que es importante también abordar las diversas discriminaciones en los discursos. Sinceramente, estamos cansadas de que nos expliquen. Entonces, tenemos necesidad inminente de tomar protagonismo, de tener el micrófono, porque voz tenemos. Tomando el hilo de lo que ha dicho la compañera, por ejemplo, una de las personas precursoras de la lucha por los derechos civiles LGTBI en este país fue la tía Miriam Amaya, una mujer transexual que inició las primeras, junto con otros compañeros y compañeras, las primeras manifestaciones en Barcelona, la primera manifestación de lo que hoy conocemos como Orgullo. Bien, eso es desconocido. Seguramente una de las primeras expresiones de lucha obrera protagonizada por mujeres fue las de las cigarreras de Sevilla, en que eran mujeres mixtas, pero fundamentalmente un número muy importante de mujeres gitanas. Y hicieron, cuando la mujer blanca no estaba incorporada al mercado laboral, no tenía esas prioridades, ellas lucharon por los derechos laborales que tenían ellas, pero también por los derechos civiles. Bien, esas historias probablemente puedan resultar pintorescas, pero para nosotros son fundamentales, y solo he explicado dos, hay un montón más. Es curioso como en los medios públicos, excepto la Radio Nacional, que deben jugar un papel importante, tienen una función social importante, y los periodistas que ahí trabajan y los medios y los programas tienen asignado una función importante porque son públicos y juegan una función social. En la televisión pública no hay un programa que explique con rigor la historia y las aportaciones que ha hecho el pueblo gitano a la sociedad mayoritaria,
Es que no me gusta decir sociedad mayoritaria, porque si juntamos todas las minorías, a lo mejor no son tan mayoría. Digamos a la sociedad paya blanca, ¿no? Entonces, es un déficit que tenemos el pueblo gitano, pero que en realidad tenemos todos, porque los que no sois gitanos no conocéis, o seguramente no conocéis, todo lo que hemos aportado. Y sin embargo, ¿con qué nos quedamos? Con palabra de gitano o con los Gypsy King. Entonces, eso nos construye nuestra identidad a la opinión pública. Son los medios de comunicación, las redes sociales también, obvio, quien construye nuestra identidad, y nosotros tenemos que actuar de manera beligerante ante eso, porque no nos podemos permitir, por nosotras mismas y por nuestros hijos y hijas y por la sociedad en su conjunto. Pero el problema, y no me quiero extender mucho más, es que estamos hablando de un tema estructural. Que la sociedad se construye a base de, entre otras cosas, a base de identidades, y hay identidades criminales, identidades que niegan a las otras y necesitan de la alteridad, del que es diferente, como para construirse. Y eso es el privilegio blanco, payo, en que vivimos en Occidente y en España. Y puede ser molesto, pero la función de los comunicadores, periodistas o no, en este caso gitanos, es denunciar esa situación. No se trata de que hayan payos más buenos o más malos, o que se comporten mal, o que nos dejen estar 3 o 4. Es que ejercen su privilegio y no les interesa que las minorías, como las que representamos aquí, hay un mecanismo de resistencia, que expliquemos nuestra visión y nuestra función y que expliquemos que existimos. Entonces, es realmente muy importante, y la labor que os toca cuando ejerzáis como periodistas es muy difícil y muy compleja. Entonces, nada, os animo a que lo enfrentéis con optimismo y que seáis nuestros aliados, la verdad. Bueno, pues para mí es interesante, de nuevo, lo que ha dicho él, ¿no? De las minorías y cómo si nos juntamos todas, pues lo mismo. Y de hecho, por eso a mí me gusta hablar a veces de comunidades minorizadas, porque están las minorías, sí, pero a veces son comunidades minorizadas. Pasa con el tema de las mujeres. No somos una minoría, pero se nos trata como tal, ¿no? Entonces, pues bueno. Es interesante también el tema de llegar a los medios de comunicación cuando llegas, si te dejan, porque el hecho de estar muchas veces no implica que puedas transformar absolutamente nada, y a veces incluso tienes miedo de hacerlo. Es como, lo decía un día en un encuentro con más comunicadoras en Colombia, había una chica afro que llevaba un montonazo de tiempo trabajando en medios, y ella decía, para mí lo primero al entrar era tener no un perfil bajo, sino meterme dentro de un ataúd y estar dentro a gustito de una tumba, ¿no? Porque claro, o sea, tenía miedo de que enseguida me echaran. Entonces, esto es importante. De nuevo insisto en lo de que hablar de racismo resulta violento. Cuando no tocas ciertos temas va todo bien, pero cuando los tocas, pues la gente se suele sentir muy atacada. Entonces, esto es un problema. Y luego, pues un poco, dado que estamos con estudiantes de periodismo, el tema de las 5 WH, ¿no? ¿Cuántas personas somos? Somos muy poquitas. Yo hice una especie de... seguramente me dejé a mucha gente por el camino, pero si no recuerdo mal, en unos 60 años me salían 42 personas negras que han presentado en las televisiones generalistas nacionales. 42. Hay más si sumáramos las autonómicas y también pues todas estas, iba a decir nuevas, pero se me nota la edad si digo lo de nuevas, tipo D-Max y tal, ¿no? Que son más, que bueno, que estas no son generalistas. Y el caso es que la gente dice, oh, 42, no está mal, en 60 años. En 60 años, en 6 décadas, en no sé cuántos canales. Vale que durante mucho tiempo fueron solo 2 canales, pero es tremendo. Y sin embargo, el Estado español ha cambiado tantísimo en este tiempo. Y luego también hay que preguntarse no solo el cuánto, sino el cómo. Buena parte de la gente que salió ha trabajado en programas de música o en programas de deporte. Qué sorpresa, ¿verdad? ¿No? O sea, un poco, de nuevo, reforzando los estereotipos de las personas negras, el deporte o cantar, etcétera, etcétera, ¿no? Presentando programas, que yo sepa, solo 2, dos de ellas un informativo de Siren Jambo y Francine Gálvez en diferentes momentos, y luego Roxane Dupri, que presentó un programa, ya como fue la primera presentadora negra, como en 1972, si no recuerdo mal, ¿no?
Pero más allá de esos ámbitos es muy complicado ver a personas negras. Entonces, bueno, pues esto también hay que mirarlo, no solo el cuánto, sino el cómo, el que te dejen y los porqués. A veces porque ponen a personas negras. Y esto pasa en cualquier lado. O sea, yo he trabajado cuando la calle Fuencarral en Madrid era moderna. Pues recuerdo que ponían a gente negra, a gente con piercing, cuando era moderno también llevar piercing, pero ahora también el de aquí, no os preocupéis, pero en mi época, bueno, yo parecía un gruyer, pero recuerdo que ponían a gente racializada, sobre todo afro, ¿no? Porque era moderno. ¿Hasta qué punto esa instrumentalización a nosotras nos conviene, ¿no? Sobre todo porque nos concibe de nuevo desde la excepcionalidad y no como parte de, como la normalidad. Jolín, es que tengo casi 40 años y mi padre tiene 81, su país fue provincia española. ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo excepcionales, recién llegadas, gente que viene de fuera, etcétera, etcétera? ¿Hasta cuándo se nos va a entender desde el llegan y no desde el están o incluso el son? Entonces, para mí esto también es importante. Y bueno, y en cuanto al qué, lo ha dicho muy bien Moja, yo creo que podemos aportar, porque al final vivimos en los mismos sitios, nuestro escenario es el mismo, pero nuestra piel, nuestra etnia ha provocado que veamos la realidad de otra manera, que tenga muchísimos más matices, con lo cual sería muy interesante que estuviéramos porque a misma historia vamos a tener diferentes miradas. Pero aparte vamos a tener no solo a misma historia diferentes miradas, sino también otros temas que están sucediendo todo el rato en nuestro entorno, ¿no? A mí me parece que el hecho de que no haya suficientes periodistas racializadas está provocando un empobrecimiento de nuestros medios que no deberíamos permitirnos, ¿no? Porque podríamos ser mucho mejor. Si me permites decir Sí, una sí, cosa. claro. La misma línea que comentaba ella, y que se me entienda bien, por favor. O sea, cuando nos llaman a los representantes gitanos y siempre se nos pone en el ámbito de la inmigración, yo siempre digo, encantada de estar con mis hermanas negras, sudacas, moras, encantada de la vida. De hecho, son normalmente con la gente que me relaciono. Y yo es perfecto y me entiendo mejor. Pero los gitanos y las gitanas que llevamos 600 años aquí, ¿cuándo se nos va a considerar de aquí? O sea, yo quiero saberlo. ¿Cuándo las políticas, las acciones, la comunicación, porque si os fijáis y hacéis un análisis mínimamente crítico, la comunicación sobre el pueblo gitano suele ser la comunicación del otro. Se habla como de alguien exótico, que está en vuestros barrios al lado, que miréis, que está en vuestro entorno. Entonces eso me parece fundamental y da la pista, la clave para entender cómo se comunica. Se comunica desde la normalidad blanca. Y lo no blanco, o sea, los gitanos, puede ser que se lleven más tiempos aquí, pero lo negro, lo sudamericano, lo moro, es lo diferente y se trata como lo diferente. Y eso construye mensaje. Por eso es que necesitamos comunicar nosotros como gitanas, y entiendo que los demás compañeros y compañeras también, ¿no? Porque es importante explicarlo desde nuestro punto de vista. Y no solo eso, y no ser la nota de color, ¿no? Que está bien ser notas de color, sino me faltan crónicas periodísticas sobre el acoso policial en los barrios, en los mercados, sobre las agresiones que sufrimos, sobre todo eso. Eso forma parte de la realidad de una parte importante de la ciudadanía española y eso no se está comunicando de manera general y es muy importante que la ciudadanía lo conozca. Y perdón, y eso tiene consecuencias en el día a día para la población racializada total, el hecho de que no aparezca, porque cuando empezamos a hablar de según qué cosas, hay gente a la que se le caen los palos del sombrajo, es como, ¿de verdad? O sea, yo ahora he sacado hace poquito un libro y recuerdo, bueno, cuenta un poco la historia de una chavala que crece en Alcorcón y pasa diferentes situaciones racistas a lo largo de su vida y eso provoca que decida irse a vivir al país de su padre. El caso es que me llamaron de una radio y me dije, el punto de partida fue, la historia que tú cuentas parece de Alabama y de los años 30, ¿no? Y sin embargo, cuando lees el libro la gente, lo que se encuentra es su vida, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿es autobiografía? Bueno, es la mía, pero es la tuya, también en cierto modo, porque se dan un montonazo de situaciones que tienen que ver con lo sistémico, con esa negación perpetua, porque efectivamente la población gitana lleva aquí mucho tiempo, pero es que
que estamos a 14 kilómetros de África, y como me decían el otro día, que es que Ceuta está en África directamente, ¿no? Y Melilla también. Entonces, no es nuevo que se crucen esos 14 kilómetros, que España tenía un peso brutal en la trata de personas esclavizadas, que hasta hace no tanto el 20% de la población de Cádiz era negra, que uno de los catedráticos de la universidad ¿era de Córdoba o de Granada? De Granada. El Juan Latino, por ejemplo, también era un tipo negro, que en el Prado, si veis uno de los primeros cuadros en los que sale una persona negra, la cena de Maús es de Velázquez, y Velázquez no es de ayer, o sea que aquí siempre ha habido personas negras, ¿no? Pero desde el momento en el que se nos niega todo el rato, pues provoca que generemos también sorpresa todo el rato. Y eso es agotador y tiene consecuencias para nosotras, ¿no? A la hora de, lo que decía hace un ratito, posicionarte en una redacción y hablar de según qué temas, porque tienes miedo. Bueno, iba a lanzar una pregunta ahora, aunque no sé si más o menos ya me la has respondido, Iñaki, pero yo la digo otra vez, por si acaso. Y era cómo los medios son responsables de la estigmatización del colectivo gitano y cómo no ayudan a que se pierda ese estigma. No sé si quieres extenderte algo más en ello. Sí, es que, vamos a ver, daría para... Por Dios. Daría para mucho tiempo hablar sobre esto, pero sin querer ser demasiado generalista e injusto, pero los medios, entendidos también como los medios que responden a los intereses del poder, reproducen un fenómeno que todas las instituciones europeas, espero que las estatales también, y algún día que la aborden las locales, es un fenómeno que existe, se llama antigitanismo. Y el antigitanismo es una modalidad específica de racismo basada en una superioridad racial, en la violencia, y es un fenómeno institucional, estructural. Toda esta definición tan bonita, ¿qué significa? Significa que las sociedades se construyen, las sociedades occidentales y España se construye también con la construcción de una identidad que fundamentalmente es antigitana y que se construye en el siglo XV fundamentalmente... Perdonad que os dé esta chapa de historia, pero es importante conocerla. Se construye de tal manera que la identidad española se construye quién es español en ese momento, quién no es moro, quién no es judío y quién no es gitano. Y con los judíos y con los moros les salió bien, perdón por la expresión, con los gitanas no les ha salido bien. Y nosotros somos la constatación de la frustración social de la construcción identitaria hegemónica. Entonces los medios forman parte de esa relación de poder. Afortunadamente hay medios, ya han mencionado Pícara y hay otros muchos más, y periodistas que son sensibles a eso. Pero eso es, digamos, la contranarrativa. La narrativa, o sea, en este país, hablar mal de los gitanos, estereotipar a los gitanos, decir lo mal que se comportan algunos gitanos, vende. O sea, en la lógica de mercado, lo lógico es hablar mal de los gitanos. Sin embargo, ser rigurosos, relativizar, concretar el comportamiento encímico en personas concretas y explicar las aportaciones del pueblo gitano en la lengua, en la economía, en la historia, en todo, eso no vende. Entonces, reproduce esas relaciones de poder. Entonces, es muy difícil con la función social que tienen los medios de comunicación vencer eso, pero nosotros tenemos que hacer alianzas con nuestros hermanos y hermanas de otros grupos racializados, con periodistas y profesionales que espero que los que estéis aquí en la sala lo seáis, y con medios y profesionales de la comunicación en general. Es muy importante, si queremos tener un futuro digno de nuestro país, no solo para los gitanos, que venzamos esas dinámicas contra los gitanos y contra los demás grupos, porque eso nos hace menos libres. ¿Cómo notáis o habéis notado en vuestro día a día, en vuestras áreas de trabajo o en otras, sobre todo en eso porque es lo que nos interesa, el periodismo, la discriminación que todavía está presente? O sea, si también podéis hacer una comparación, si queréis, desde pues, de cuando empezasteis ahora, ¿qué cambios habéis notado en eso? Bueno, yo por lo menos yo en el diario llevo 4 años, entonces yo no tengo una experiencia muy larga, pero sí que es verdad que yo en los últimos años he notado como, por lo menos en ciertos medios, como un interés, como cierto interés por tratar de abrir. Eso no significa que se hayan dejado de hacer lo que se ha venido haciendo, en este caso lo que yo conozco más sobre la población negra durante todo este tiempo, ¿no? Que es básicamente mostrarnos como víctimas
ya sea víctimas en la frontera, víctimas de todas las desgracias habidas y por haber, como verdugos, como las personas que lo hacemos todo mal y que somos el foco de muchas criminalidades. Si no estuviéramos nosotros, pues no habría robos, no habría nada de esto negativo, esto sería una Arcadia feliz. Y la imagen, lo que comentábamos antes, de ser los primeros, que yo no puedo más con esta historia de ser los primeros que, porque es como, ¿hasta cuándo vamos a ser los primeros que? Y sobre todo, ¿por qué cuando se cuenta que hemos sido los primeros que no se cuenta qué ha provocado que haya tenido que llegar 2019 o cuando sea para que haya podido llegar esa primera persona a ese sitio, ¿no? También hay como que no solo vale, sí, bueno, esta persona ha sido la primera en llegar aquí en 2019, muy bien, genial, porque esa persona ha tenido que ser 2019 y no pudo llegar a alguien en 1985. ¿Qué es lo que provocó eso? Sin embargo, creo que ahora, yo por lo que he ido viendo en los últimos años, se ha abierto un poco más el foco, pero todavía se siguen manteniendo muchas miradas, ¿no? Por supuesto, sigue lo del primero que, y es como, oh, otra vez. Ahora también hay como ese rollo de, un poco con Lucía siempre lo comenta, ella escribió un artículo del pon un negro en tu mesa, ¿no? Es como, bueno, ahora hay que ser diversos y tal. Entonces, hemos hablado de esta iniciativa, habrá que poner a una persona negra, ¿no? Para que no nos digan que somos racistas y tal. Entonces, así, pero es que hay veces que se nota, ¿no? En plan, no sé, mesa sobre periodismo, por ejemplo. Aunque diga lo que voy a decir ahora no va por ti, ¿eh? Vale. Pero mesa sobre periodismo. Y entonces aparece pues un historiador negro que no tiene ni idea de periodismo. Pero bueno, es como, bueno, pero tiene un blog en el que tal. Y entonces, bueno, sí, entra aquí. Tal, es como, no, o sea, no sé, uno busca, forma y tal. Y luego lo que comentábamos antes de que no tenemos que hablar solo sobre temas de racismo, sobre inmigración. Y es verdad que he tenido pues una trayectoria en racismo y eso yo lo he aprovechado en la parte del periodismo. Pero hay veces que da mucha pena ver, se hace un reportaje sobre racismo y se contacta para hablar como víctima de racismo a una persona que es ingeniera y que trabaja en unos proyectos súper chulos, pero que en ese artículo aparece pues contando cómo alguien le dijo pues negro de mierda. Y es como, bien, eso es interesante, pero es que esta persona igual también te sirve cuando estás haciendo un reportaje sobre la sanidad pública, porque esta persona ha estado allí y puede estar hablando de eso también, ¿no? Como que eso también es importante, que aparezcamos como fuente en las noticias, como expertos. Un tema que Lucía tiene en canal de YouTube donde estuvo haciendo entrevistas a muchos de nosotros a raíz del tema catalán, ¿no? Que tenemos tanto ahí. Y yo recuerdo un reportaje en un medio catalán que era hablamos con 50 personas de la sociedad civil catalana sobre el procés. Y era como, bien, entro en el artículo, 50 personas y ninguna persona migrante ni racializada, cuando Cataluña es la comunidad con mayor porcentaje de población migrante. Y dices, ¿de verdad a la población migrante no les afecta para nada el procés? ¿No tienen nada que decir sobre el procés? Igual les interesa saber si la República Catalana tendrá ley de extranjería, ¿no? Y entonces, porque es como, bueno, pues si la República Catalana va a tener una ley de extranjería, pues ¿qué quieres que te diga? Me quedo aquí, total, va a ser lo mismo, ¿no? Porque, no, ese tipo de cosas. Entonces, ha habido cambios, se intenta abrir más la mirada, pero tenemos que estar como muy vigilantes porque si no se siguen perpetuando otra serie de imágenes y se nos sigue colocando en ámbitos de víctimas, verdugos, los primeros que... Y eso no es suficiente. Que no es que esté chateando, es que me voy apuntando cosas desde aquí con el móvil.
Sí, aparte de lo que ha dicho Moja, por desgracia yo veo un montonazo de cosas que siguen siendo igual que cuando comencé, pero también igual que cuando era pequeña, pero también igual que cuando mi padre era pequeño. O sea, en fin, y voy a detallarlas más o menos. Las personas negras somos sujeto de bromas, las personas negras y yo diría las racializadas en general, ¿no? O sea, se entiende que, bueno, pues que somos ahí monigotes para hacer reír, en cierto modo, y de esa forma es como justifican ciertas barbaridades. Yo recuerdo un artículo que salió en El Confidencial, lo borraron a raíz de que la comunidad afro pues insistiera, que se titulaba ¿Cómo distinguir a la novia de Mario Casas, Víctor Clavijo y Hugo Silva, ¿no? O sea, primero súper machista, porque por supuesto esas mujeres no tienen nombre, por supuesto no tienen profesión, son simplemente novias de, pero aparte las tres son mestizas y bueno, pues era iban poniendo claves como que una tiene las cejas más arqueadas que la otra, una tiene mechas, la otra no, una es más joven, la otra no. O sea, un National Geographic, un documental de las dos, de estos de animales, en estado puro, ¿sabes? O sea, una cosa tremenda. Y la cosa es que cuando les dijimos que eso no estaba bien, pues la respuesta fue, jolín, es una broma, piel fina, etcétera, etcétera. Con respecto a lo de la piel fina, porque claro, esta es otra, como nos preguntan solo sobre racismo y no nos preguntan, o sea, se quedan siempre en la anécdota sin entender que lo que contamos es producto de un sistema que es racista, ¿no? De un antigitanismo, etcétera, etcétera. Que tú no es que te quejes porque sí de que hayan dicho, como hace poco, Sonsoles Onega, vamos a tener que ir por el Congreso todos corriendo como negros. A ver, que la frase no me hace llorar, obviamente, pero sí que es cierto que soy consciente de dónde viene, ¿no? De nuevo, la estereotipación de las personas negras, etcétera, etcétera, y por eso me quejo. Pero no solo no tenemos la piel fina, sino que tenemos la piel muy gruesa, porque llevamos viviendo lo mismo toda la vida y la misma forma de representación toda la vida. Lo que pasa es que ahora hablamos y volvemos a lo mismo. Como no nos han escuchado hasta ahora, que no es que no lo hayamos dicho, pues supongo que por eso se sienta medio mal. Más formas de representarnos, pues hipersexualizadas, pero tanto a hombres como a mujeres, que esto es algo que quizá en el entorno blanco pues sucede menos, ¿no? Salió hace no tanto... Claro, es que el tema del tiempo es relativo siempre, ¿no? Pero hace como 4 o 5 años un programa que se llamaba Adán y Eva, personas que se conocían en una isla, 3 personas, sí, 3 hombres, 3 mujeres, 2 hombres, una mujer, 2 mujeres, un hombre. Entonces fue un chico negro y cuando fue el chico negro pues se lió, ¿no? Pues comentarios como una mujer no es completa hasta que un hombre no se la meta, el Adán de Ébano Vasco y su gran dragón, etcétera, etcétera. Esto es muy común. A todas seguramente os habrán mandado el negro del WhatsApp, con lo cual, ¿qué os voy a decir? En el caso de las mujeres, pues va mucho más allá, o sea, es un 2, 3.0, 10.0. Yo recuerdo en los albores de Telecinco cuando solo salían mujeres sin ropa prácticamente. Pero es que en el caso de las personas negras, porque todo el mundo dirá, bueno, es que se hipersexualizan a todas las mujeres, ya, pero es que las mujeres negras no salimos de ninguna otra manera. Entonces, claro, pues tiene consecuencias después todo en el día a día, porque tú lo has dicho, los medios creen representar a la sociedad, pero es que luego tienen impacto en la sociedad, porque cuando tú vas a la calle, después te juega una mala pasada, ¿no? O sea, y esto nos ha pasado a varias chicas negras que te pregunten cuánto cobras, ¿no? Si estás en la Gran Vía, etcétera, etcétera. Claro, porque es que solo se nos representa de una manera. Luego, las personas, las menores, ¿no? Y cómo hay un uso brutal de personas negras que son menores de edad y a quienes no se blurea la cara, etcétera, etcétera. Esto también pasa un montón y... que también hay que cuestionarse, ¿no? Hasta qué punto nos estamos pasando con el tema este de menores, porque hay sitios en los que, trabajando con españoles en el mundo, tú pones la cámara y es que te pasan menores todo el rato. Ahora bien, si lo aplicamos a un lado, lo aplicamos al otro. O sea, no puede pasar que haya asimetrías en cuanto a la representación, porque entonces no te crees tu propia ley. La estás haciendo para proteger a tus menores y ya está. Y para mí esto es interesante, no solo por el tema de... es que hemos dicho que tenemos que proteger a los menores, sino por el derecho al olvido. Porque tú estás sacando a un menor, además, probablemente en el momento de mayor vulnerabilidad de su vida, porque es ahí cuando le sacas. Entonces, esa persona cuando crece va a Google y está su cara cuando estaba en el peor momento de su vida. Y no es justo, ¿no? Y porque muchas veces sí, yo lo sé porque yo he grabado documentales, tú les das un papel, firma. No les estás dando el papel muchas veces ni en su propio idioma. El de la ONG les está diciendo, tú firma aquí que va a venir bien, etcétera, etcétera. No saben siquiera dónde va a salir. Entonces, bueno, hay una exposición muy interesante de un señor que se llama Javier Hirschfield, que ha grabado mucho en Senegal
y he hecho muchas fotos y tal, y un día se dio cuenta de que hacía un montonazo de fotos de peques negros, pero que nunca había hecho una exposición parecida de peques blancos. Ay, es que aunque no tengan nada, como sonríen, me voy a la calle, ahí aquí a Getafe, a grabar a la calle mayor de Getafe. Eso no se hace. No sacas a menores y de repente haces una exposición y además todo el mundo te dice es preciosa. Entonces decidió hacer una expo en la que... Ya no solo él es preciosa, sino todo lo que viene después. Qué humanitario eres, Sí. qué buena persona, tal. Es como has fotografiado a chavales negros, eres buena persona. No, eso te dice, como que te dice 80 cosas ya. Tú fotografías a un chaval blanco de por aquí y es como, pues Muy bien. bien. Pero fotografías a un chaval negro y estás diciendo que solidario, qué buena persona, tiene un corazón enorme, viajero, tal. Oh, Dios mío, me voy a casar con esta persona. Es que las usan en Tinder, de hecho. Que es como muy fuerte. Si entráis en Humanitarians of Tinder, ahí tenéis como eso, ¿no? Y, es verdad. Y ahí recopilan y ves como gente que ni siquiera en Tinder ni siquiera, o sea, ponen una foto con niños negros y ni siquiera ponen su cara, ¿sabes? En una aplicación de ligar. Entonces, prefieres poner a niños negros porque sabes que eso va a comunicar mucho más que tu propia cara. O sea, que te juegas tu like a los niños negros y no a tu cara. O sea, eso es todo lo que dice, ¿no? Es que eso es muy fuerte. Y además luego, pensando al contrario, ¿no? Como si mi padre, ves una foto de mi padre con sus alumnos y nadie piensa que es solidario con sus alumnos blancos, ¿no? Como mucho eso piensa, mira, un cuentacuentos. pero poco más, ¿no? Del día ahí de la semana cultural, del colegio público, no sé qué. Luego también es importante pensar en el racismo de género. Porque existe, porque la representación de los hombres negros no suele ser igual que las de las mujeres negras. Y en temas como migraciones y demás, incluso cuando, primero, a la gente migrante que llega se le suele retratar como una masa, ¿no? Gente que llega, que no tiene nombre, que no tiene edad, que no tiene país de origen, porque viene de esa construcción llamada subsaharia, claro, que incluye más de 40 países, 50 y pico que tiene el continente, 54, pero bueno, subsaharia. Pero es que en el caso de las mujeres es aún más heavy. O sea, si veis periódicos en los que pone ha venido una patera con 73 personas, 15 mujeres, las mujeres no se ven por ningún lado porque ponen fotos a veces de archivo y cuando salen es cuando están embarazadas o bien vienen con el bebé. Entonces, además, se las culpabiliza por la irresponsabilidad de haber venido de esta forma, en lugar de entender, pues eso, de nuevo, los porqués. Que en muchos casos ha habido violaciones por el camino, que esos viajes comenzaron hace años y no ayer. Entonces, bueno, pues encima hay una culpabilización ahí. Luego... se informa de cuando la gente llega, pero luego no más. O sea, la gente... Pero esto es muy curioso, porque si tantos migrantes llegan, ¿por qué luego nunca salen en los medios de comunicación cuando ya están colocados? ¿No? Pues esto no se hace. Hay un trabajo muy guay de César Dezfuli, por si le queréis buscar. Está en Instagram también, que es un chaval de ascendencia iraní, pero que es nacido aquí. Y él un día le dieron la posibilidad de ir a un barco de estos de los de rescate y tal, y decidió hacer foto a todo el mundo, preguntarle a todo el mundo cuál era su nombre, de dónde venía, cuál era su historia, y 5 años después, a través de Facebook, ha dado con todos y está contando su historia. No se lo han publicado en ningún medio de aquí, que yo sepa, o por lo menos no como lo han hecho en Le Monde, porque ahí sí que les ha parecido bien, ¿no? Es una historia brutal que se ha quedado por el camino. Luego el uso del lenguaje, ya sabéis, creando alarmismo y estas cosas terribles, oleada, avalancha, hablar de cifras y no de porcentajes, que esto es importante, ¿no? Porque si te dicen que vienen 400 migrantes por el sur, dices, ¡ay, Dios mío! ¿No? Pero si luego te enteras de que es un porcentaje ínfimo en comparación con la gente que llega por Barajas, pues a lo mejor... dices, pues vaya, ¿no? Pero esto es consciente. Inmigracionalismo, pues la forma sensacionalista en la que se trata este tema, esto es un término de Red Acoge. Y luego lo de que nos pregunten solo por racismo es racista, que lo he dicho antes, porque eso, podemos hablar de otras muchas cosas, se nos niega conocimientos, vivencias, más allá de ahí. Y luego lo que decía Moja, que de pon una negra en tu mesa, es que lo de pon una negra en tu mesa es fantasía. Porque, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Primero, con que te da igual 8 que 80. Luego, además, después se cabrean. El otro día me dicen a mí en un sitio, es que trajimos a una chica para hablar de medios de comunicación, pero claro, era muy joven, tal. Y yo le dije, ¿pero la chica era periodista? No. ¿Pero estudiaba periodismo? No. Bueno, pues no sé, a lo mejor es que el problema es tuyo, que no has hecho una pesquisa del mismo modo que como periodista la haces para cualquier otra cosa, ¿no? Revelando hasta qué punto a ti te da igual. O sea, a mí me han llamado hace poco para hablar de poesía, ¿de poe qué?
¿sabes? O sea, en algún momento yo he mostrado algún tipo de conocimiento específico, entonces yo ahí pienso eso, que o bien piensan que tenemos superpoderes, ¿sabes? Porque la melanina te convierte en alguien que lo sabe todo, o bien es que les da igual 8 que 80, ¿no? Y luego eso, la importancia de la transversalidad, porque además, si nosotras hablamos de racismo, normalmente se traduce en que nos caigan palos por todos los lados. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces, ahora que estoy con la promo del libro, me hacen entrevistas y es que ni lo abro, porque si veo ya comentarios 15, digo, la mitad de ellos mínimo va a ser insultándote, victimista, venís aquí a llorar, pues vete a tu país, negra de mierda. En una que me hicieron para el diario, que yo decía lo de para ser negra eres muy guapa, bueno, ahí era de, pues, primero no eres ni negra, tienes color del colacao, eres más fea que pegar a un padre con un calcetín sucio, me decían de todo. Y entonces ahí te preguntas, ¿hasta qué punto a mí me merece la pena hablar de según qué cosas y cómo es mucho más potente la transversalidad, ¿no? Decir, pues haces un reportaje sobre arquitectura, siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece potente. Está mi amiga Laida Memba, arquitecta afrocatalana, que puede hablar de eso porque es lo que ha estudiado, ¿no? Y sin dar más explicaciones, es infinitamente más normalizador. Acabo. Perdona, me recuerdo que ese lo conté el otro día, Moja, que nos reímos. Me preguntaron un día en Radio 3 después de hablar de esto, pues, ¿es que vamos a hacer un programa de gemelas? Oye, no conocerás a gemelas, no nos pensaban ni ahí. O sea, es decir, vale que no nos penséis como arquitectas, como no sé qué, pero como gemelas tampoco nos pensáis. Los negros nacemos de uno en uno siempre. Claro, siempre. No, yo iba a añadir un matiz, pero me acabo de olvidar. Es que has hablado muchísimo, o sea, no. Una cosa y si te acuerdas A ver, dos cosas, ¿no? O sea, cuando... No sé si tenéis esa percepción vosotras. Cuando nos llaman a debates que no hablan explícitamente de racismo, claro, el racismo es como transversal, ¿no? Está ahí y el enfoque, ¿no? Desde el punto de vista de hablar de cómo se articula el privilegio... ¿Ya te acuerdas? Sí. Acabo esta idea y te... Apunta. Vale, apúntatela o algo. Claro, siempre está ahí, ¿no? Pero yo la percepción que tengo en el público, a veces en los medios, incluso en otros ámbitos, es que la sensación es, ostras, el mono habla. Total. El mono habla. Entonces, es una cotidianidad con lo que probablemente las personas blancas no os encontráis. Y nosotros lo tenemos, yo no sé si cada día, pero muy a menudo sí. Eso es una cosa que quería decir. La segunda, para que no se me olvide, ¿te acuerdas todavía de lo tuyo? Vale. Me lo estoy repitiendo. Vale. 5 barras de pan. Es que y ella lo ha referido, ¿no? En cada colectivo tiene su especificidad, ¿no? Nosotros lo llamamos las palabras marca. O sea, en los medios de comunicación se utilizan palabras que no son estrictamente racistas, no se pueden calificar así, pero sí que introducen un campo semántico que tiene que ver con una construcción racista, en este caso de pueblo gitano. Por ejemplo, hablar de familias gitanas y referirse a clan. Mi familia no es un clan. Mi familia es una familia. Hablar de una discusión, un conflicto en el que participa una persona gitana o entre gitanos y hablar de reyertas. O hablar de patriarca, primero, los gitanos, noticia, las gitanas no tenemos patriarcas. Vivimos en una sociedad patriarcal, como todas vosotras. Pero nosotros no tenemos patriarcas, tenemos hombres y mujeres, por cierto, de respeto, pero que no es una figura vertical de autoridad. Entonces, es una invención paya, pero sí que todo el mundo sabe que cuando habla de patriarca se refiere a una figura injusta que como colectivo deleznable tenemos el pueblo gitano. En fin, se utiliza todo eso como un elemento de opresión y de configuración de la identidad concreta, en este caso el pueblo gitano, que la verdad nos perjudica un montón. Corre. Me lo he apuntado por eso. Vale. Lo que quería comentar antes era una cosa que me parece muy interesante, hilando con una cosa que ha dicho Lucía. Y es verdad el tema de los comentarios y la reacción, ¿no? que existe cuando hablamos de cosas. Hace como 3 años, ejemplo chorra, pero hace como 3 años o así, yo puse un tuit criticando... Bueno, porque Manuela Carmena quería quitar una calle que está dedicada a Millán Astray.
Entonces yo puse un tuit después de una manifestación de un grupo de legionarios, pues puse un tuit, pues, no sé, criticando a los legionarios. Sin más, o sea, sin más. Pero ya me entendéis, como dando mi opinión política sobre ese hecho en concreto. Y bueno, o sea, es que, os juro, cientos de respuestas a ese mensaje que no tenían nada que ver con una discusión política sobre a favor o en contra de que hubiera calles para franquistas en nuestra ciudad, sino que era más de tú negro, ¿qué haces opinando? Y todo eso. En los comentarios pasa lo mismo. Y conecto con un estudio que hizo The Guardian, que estuvo muy interesante. The Guardian cogió hace como 2 años o así, cogió todos los comentarios que les habían dejado en la web desde que tienen la página y los analizaron de forma muy exhaustiva. Entonces hicieron una de las conclusiones que había era que las 10 personas que recibieron más comentarios de odio en los artículos eran 8 mujeres, 2 hombres, los 2 hombres eran 2 hombres negros. De las mujeres había una mujer con velo, una mujer musulmana con velo, mujeres negras, otra creo que era una mujer lesbiana, como vamos, digamos, toda esa diversidad. Y eso da un mensaje, ¿no? Y además gente que hablaba de distintos temas. Pero ¿qué nos dice eso, no? Que todas esas dinámicas que tenemos en el día a día también se dan en el ámbito de los medios de comunicación. Y eso puede provocar que haya mucha gente que se lo piense, ¿no? Que diga, bueno, venga, voy a escribir un artículo, aunque, es que luego me van a poner a parir, aunque sea hablando de cambio climático, pero es que voy a recibir insultos racistas, insultos machistas, no sé qué, y me lo pienso un poco. Y yo creo que los medios de comunicación tenemos que pensar cómo hacer para que esos espacios sean espacios más seguros, ¿no? A la hora de escribir y que no sea tan violento todo eso. Pues yo me doy cuenta, yo cuando escribo un artículo o hago un vídeo, pues es que muchos comentarios no tienen que ver con lo que he dicho, he escrito en el artículo o he dicho en el vídeo. Tienen que ver con ¿qué hace el negro este? No sé qué, tal, no sé qué, que se vaya a su país a esto. O en Arabia Saudí está peor, ¿no? Cuando es una persona musulmana y todo eso, ¿no? Y no tienen nada que ver con el propio contenido. Entonces, ¿cómo incluir eso para que cada vez sea como un ambiente más respirable para quien quiera participar en un medio de comunicación? Yo ha habido veces que es que te lo piensas. O sea, no dejo de escribir, pero te lo piensas. Dices, es que ahora voy a recibir todo esto a nivel personal, que si es a nivel de debate político de lo que estoy escribiendo, pues es como, bueno, pues sin más, es lo normal. Pero cuando es ya a ese nivel personal, te lo piensas mucho y eso es un grave problema que desde los medios de comunicación se tiene que solucionar y plantear el debate de cómo hacer para que no sea un lugar tan hostil el dar la opinión. De hecho, yo en el canal que tengo de Nadie nos ha dado vela en este entierro quité los comentarios. Yo os censuro directamente, ¿no? Porque dices, es que hay gente que te da su opinión de manera generosa, que se abre en ciertos temas y yo directamente censuro. Para mí, aparte de lo malo, me parecería interesante tener en cuenta las medidas de corrección y cómo existen modelos también en Reino Unido que funcionan, o que funcionan mejor al menos, como por ejemplo la BBC, respondiendo un poco a la pregunta originaria, ¿no? Que era como lo de las personas que aparecen racializadas, se ha cambiado. Pues en Reino Unido, si no recuerdo mal, en BBC decidieron que el 20% de las personas que presentaba algún espacio tenía que ser no blanca. Un poco correspondiendo, o sea, sí, respondiendo a lo que sucede fuera en la calle. Entonces, a mí es que parece algo como tremendo. No, cuotas, pues claro, es que para mí no son tampoco un fin, sino un medio. Claro. Las cuotas son importantes. Es que si nunca estamos, ¿cuándo? Porque además eso genera que nos planteemos incluso estudiar periodismo, que tú lo has dicho antes. ¿A qué obedece eso? Porque yo siempre quise ser periodista, desde que tengo como 4 o 5 años, pero yo tenía claro que iba a escribir, porque ¿cómo iba a llegar a la televisión? O sea, es que son cosas que ni siquiera te atreves a plantearte. Tengo un montón de chicas negras que me escriben y algunas con hijab, pero ¿tú crees que podría? Lo hago. Matricúlate en periodismo y pa'lante, ¿sabes? Que ya, lo que pasa es que también, y ahí es importante, las personas que ya estamos en los medios tenemos una responsabilidad para allanar el terreno, porque pasar y no transformar, y no a lo mejor yo tampoco transformo, pero por lo menos intentar transformar,
nos toca, es un deber, vuelvo a eso, a cogerte, ¿no? la palabra que has utilizado antes, es que si no... Sí, en ese sentido, mirad, nosotros como Romani Patif tratamos con los medios que utilizan ese tipo de... Bueno, claro, hay algún medio que se permite ser racista. O sea, en este país, afortunadamente, está regulado, que eso es otro debate, que con toda la discusión sobre la quiebra del sistema del régimen del 78, nos ha perjudicado como colectivos racializados, porque ahora delito de odio y discurso de odio es cualquier cosa. O sea, insultar al rey o insultar a la policía es delito de odio. Y por tanto el discurso de odio también, y eso nos deja a los grupos racializados sin una figura jurídica que era la única protección que tenemos para acudir al sistema de justicia a proteger nuestra dignidad y nuestros derechos. Y eso se está contaminando voluntariamente por parte de fuerzas políticas determinadas, de alguna ONG concretamente, bastante ubicada en Lavapiés, por cierto, bastante deleznable, ¿no? Y que además se dice hablar a veces en nombre del pueblo gitano y de los colectivos negros, etcétera. Pero bien, no me acuerdo por qué he dicho esto, pero lo que sí que sí, lo quiero decir. Hay un sistema de autorregulación, existe, supongo que lo habréis estudiado, hablado, comentado en algún momento de vuestra carrera, un colegio de periodistas que tiene un mecanismo de autocontrol que desde nuestro punto de vista nosotros lo utilizamos, tenemos una buena relación con el colegio de periodistas, pero nos parece que es un sistema de autocontrol también de los mensajes racistas o del racismo sutil, que para nosotros es lo mismo, muchas veces cuando alguien es racista de manera evidente, genera flujos de solidaridad hacia nosotros. Sin embargo, cuando hablan de clan, reyertas y tal, genera solidaridad con ese mensaje. Con lo cual, a nosotros muchas veces ese racismo sutil hace mucho más daño y genera esa imagen, en este caso del pueblo gitano. Pues bien, ese mecanismo que tiene la FAPE para contestar eso, primero, es arcaico, tienes que rellenar no sé cuántos formularios. O sea, podrían modernizarlo un poco. Y nos parece que en el contexto en el que estamos, en el mundo occidental, con el auge de los racismos, de los fascismos, no basta. No es suficiente, es un mecanismo pasivo y los profesionales, en el ámbito de su colegio, debería actuar de manera más proactiva. No puede ser que un medio tenga un comentario negro de mierda, vete a tu puto país, y si alguien no actúa, lo deje ahí. Pero vamos, ¿de qué estamos hablando? Si no se actúa, no se quita ese comentario en el diario. ¿Qué nivel de responsabilidad tiene ese diario? ¿Qué filtro aplica? ¿Qué medios pone? Claro, eso significa invertir recursos en eso, pero es que los diarios digitales construyen discursos sobre los colectivos. Entonces, tienen una responsabilidad que hay que exigírsela. Y esa autorregulación debería, desde nuestro punto de vista, avanzar hacia ese camino. Nos parece muy importante. No, ahora me siento mal. Estaba señalando a Samia. Yo iba a decir simplemente que por no hablar de que en los colegios de periodistas rara vez nos invitan a hablar, ¿no? Que es que esa es otra. O sea, es como yo he dado charlas en universidades de aquí y de fuera, en asociaciones, no sé cuántas, pero en colegios de periodistas solo en el catalán. Porque ese es otro de los problemas. Yo creo que los periodistas hemos caído en un nivel de autocomplacencia bastante grande hasta el punto de que no nos cuestionamos la práctica profesional, ¿no? Esto lo dice Siempre Moja también. O sea, hablamos de todos, de lo mal que se hace aquí, pero ¿y qué pasa dentro del sector? O sea, es que hay cosas que digo, ¿no? En mi propia redacción que es como... ¡Oh! Es verdad, pues no lo había pensado. No somos nada autocríticas. Y ahí, pues... Y eso es un gran problema, claro. Bueno, aprovechando que antes has hablado de las alumnas en las universidades y que vosotros tenéis como que allanar el terreno y eso, quiero aprovechar para preguntar para decir que a pesar de que estamos en 2019, muchos de los estudiantes universitarios racializados somos conscientes de que el día de mañana, cuando salgamos al mercado laboral, vamos con desventaja, por así decirlo, simplemente por ser quienes somos, ya sea por nuestro color de piel o, en mi caso, por mi religión o por ser gitano. Y entonces, pues como que siempre vas a ir a una entrevista de trabajo pues con un poco de inseguridad. Por muy seguro que seas, dices, pues es que a lo mejor no me aceptan porque son racistas o algo. Entonces, ¿qué consejos tenéis vosotros para las nuevas generaciones a la hora de buscar trabajo como periodistas o afrontarse a esas situaciones a las que todavía nos han enfrentado? Difícil la pregunta, ¿eh? Es cierto el tema de las entrevistas, pero es
cierto también que es como en cualquier otro ámbito, Sí, ¿no? realmente sí. En el que, bueno, pues el tema racial pues siempre está allí presente. Luego, respecto al tema del periodismo en concreto, el formarse es muy evidente, pero es así. Igual incluso hay que formarse más. Lucía es muy con ese tema como especialmente incisiva y tiene razón, ¿no? Como que te tienes que cargar de más razones incluso para poder competir en igualdad. Es importante, yo no soy el mejor ejemplo de esto, pero es importante, creo, también el no encasillarse en un tema. Digo que yo no soy el mejor ejemplo porque pues al final pues soy racismo, no sé qué, y he acabado hablando de racismo en el diario también, ¿no? Pero es verdad que el no cerrarse en banda, ¿no? a hablar solo de estos temas, que parece que son como específicos, creo que es importante. Creo que es importante, y esto es algo que nos falta aquí en Madrid, el conocernos más y el construir una red, ¿no? de periodistas migrantes, racializados, que ejerzamos de lobby, vaya, o sea, que vayamos pues especialmente a medios públicos, pero también privados, que seamos capaces de poner en los medios, dar la importancia que merece como tener todas esas perspectivas, y luego también, y esto ya sobre todo a los que estamos, pues ser capaces de llevar a cabo iniciativas que transformen el día a día y que sean una herramienta más, ¿no? Pues tal vez construir manuales que ya hay, sobre cómo tratar los temas de migración, pues eso, no reducir solo a cifras, cuando estamos hablando de lo que pasa en la frontera sur, un poco con lo que comentaba antes Lucía, que pues eso, yo he visto noticias de asalto masivo a la valla que van desde 50 hasta 600, y dices, ¿cuánto es un asalto masivo, no? O sea, un día el límite, la línea para que un salto sea masivo son 50, otro día son 100, otro día son 500. ¿Cuánto es un salto masivo? Porque se compara con un fenómeno meteorológico y así con un montón de cosas. Y es un reto porque implica hacerse fuertes, ¿no? Primero para llegar y después para mantenerse y resistir. Pero en algún momento tenemos que darle caña, o sea que tampoco nos queda otra. Bueno, yo voy a hablar de mi libro, que no tengo, es una forma de hablar. Un poco con lo que ha dicho Moja, me parece muy importante hacer red. De hecho, una de las estrategias que tenemos en Romani Patif es justamente generar red. Nosotros tenemos una red de organizaciones gitanas y no gitanas que actúan contra el racismo en los medios de comunicación y en Internet, también de periodistas y profesionales de la comunicación, y también de medios, y también de blogueros, y también de todo lo que se nos ocurra que pensamos que pueda contribuir. ¿Por qué? Porque somos conscientes que estamos luchando contra un fenómeno sistémico y no es fácil, y solo con la red, primero para no sentirnos solos, que es una sensación muy común, sentirnos solos ante un fenómeno que sobrepasa nuestra capacidad muchas veces. Y también para aprovecharnos de las sinergias de cada uno de nosotros, ¿no? y construir esa red que nos parece importante. Ahora bien, yo que soy activista, pues os voy a dar un poco la chapa activista. Yo creo que en este país nos hace falta una ley que proteja este tipo de circunstancias. Ha habido un par de intentos para tener una ley que le llaman de igualdad de trato, que facilite el acceso de personas racializadas, entre otras cosas, por ejemplo, pero esa ley, desde mi punto de vista, no se ha llevado en las condiciones buenas al Parlamento. O sea, condiciones buenas me refiero que la ley tiene que tener un rango determinado para que se pueda aplicar bien, para que vaya por encima de otros marcos legislativos. Entonces la ley tenía que tener un rango de orgánico parecido a la ley de violencia de género, por ejemplo. Si no, vamos a tener la ley, lo vamos a celebrar y la aplicación va a ser la misma. Pero no puede ser que en este país, porque te apellides Montoya, no puedas alquilar un piso,
o porque seas un color más oscuro del estándar, que tampoco sé cuál es, vayas a un medio de comunicación y no te contraten. O sea, es que eso no puede ocurrir y eso indignifica al país, perjudica a la persona, pero indignifica al país. Entonces eso tenemos que presionar cada uno desde el lugar donde estamos, ¿no? Cada uno desde como lo vea, para que eso sea factible, que haya un marco legislativo que proteja esa situación. Entonces me parece que los estudiantes de periodismo racializados lo tenéis complicado, como en tantos otros ámbitos, pero que entre todas y todas tenemos que empujar hacia ahí. Nosotros estamos a eso, por supuesto. Poco más que añadir, la verdad, salvo que con respecto a lo que ha dicho Moja de formarse más, es verdad que yo siempre lo digo, pero que al mismo tiempo me da muchísima rabia, porque implica reconocer que para estar en el mismo punto que el resto tienes que tener más que el resto. Eso significa que somos menos, ¿no? O sea, es como que luego te lo preguntas y es de, vale, entonces soy menos que los demás. Y bueno, tengo ejemplos, pues eso, españoles en el mundo, yo hablo regular, pero hablo francés, portugués, inglés, castellano. Y al principio decían, es que no parece española, ¿no? ¿Cómo va a ser esta chica reportera de un programa que se titula Españoles en el mundo, encima? Pero mis compis hablaban inglés, el inglés que habla la gente de mi generación, que es ahí psa, ¿no? Porque es muy psa, y castellano. Y no hubo ningún cuestionamiento. Entonces, pues es que también dices, ¿por qué tengo que sucumbir ante ese sobreesfuerzo que se traduce en pues perder horas en otras muchas cosas que también serían importantes para mí, como salir a la calle y perrear hasta abajo, por ejemplo, ¿no? O sea, y tener tiempo libre, por ejemplo. Luego, y esto no va, o sea, un poco por lo que hemos ido hablando, aunque no está relacionado directamente con tu pregunta, también reconocer ciertas cosas dentro de las posibles asociaciones que se creen para facilitar el acceso a personas racializadas a los medios de comunicación, como por ejemplo el colorismo que existe. O sea, el colorismo es una palabra de Alice Walker, una escritora afroestadounidense, o sea, sí, afroamericana, estadounidense, que lo que decía es que, si bien es cierto que las personas negras lo tienen más complicado, sí que es verdad también que cuanto más te parezcas a las personas blancas, más fácil lo vas a tener, ¿no? Esto pasa también con la población gitana, sin duda. Entonces, antes, ¿no? Por el análisis este que hice yo de 60 años de personas negras en los medios de comunicación, antes daba igual, porque si no eras blanco eras negro y ya está. Pero ahora, que no es lo mismo cómo se lee a Moja que cómo se lee a mí, porque Moja es leído como africano y eso tiene unas connotaciones, yo soy leída como latinoamericana, aunque sea de Alcorcón, compadre de Guinea Ecuatorial, y eso tiene otras connotaciones. Claro, pero es que y yo, africano de Huesca. Africano de Huesca, claro. Pero es que seguramente lo tenga más difícil una persona que sea del color de Moja que una persona que sea de mi color, ¿no? Bueno, o sea, basta con recordar, por ejemplo, las palabras de Albert Rivera, ¿no? En plan, nuestros hermanos hispanoamericanos, que no es lo mismo que nuestros hermanos africanos, porque no son ni hermanos ni nada, ¿no? Entonces, y luego también otra cosa, que lo meto igual porque me ha apetecido, aunque no lo hayas preguntado, que es el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación en deshacer bulos. A cualquier nivel, ¿no? Ya sea en migración, que atañe a personas racializadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué solo lo están haciendo medios específicos como Maldito Bulo, el diario.es, que tiene una clara tendencia de izquierdas, etcétera, cuando eso sería una responsabilidad por salud democrática de, por ejemplo, los medios públicos? ¿Por qué no hay una especial? O sea, es que incluso no digo solo un especial, sino que en las noticias, en el telediario entrara, porque es que hay muchas personas mayores que solo ven el parte de la 1, el parte es el telediario, en palabras de mayores, ¿no? Mi padre lo decía. Claro, que es que como trabajo en Aquí la Tierra y entrevistamos a gente de más de 60, pues yo ya tengo ese vocabulario bastante dominado, ¿no? Pero, ¿por qué eso no se ve en los medios de comunicación para que mi tío, que se lo estaba diciendo a él hace poco, joder, mi familia es castellana y son muy de derechas. Entonces, o sea, yo me evitaría muchas discusiones a nivel familiar si esto saliera también en el parte. Es que, y ahora lo digo ya como algo interiorizado, lo de parte. Madre mía. En el informativo, ¿no? Yo creo que ahí los medios también tienen una responsabilidad súper bestia y que nos están dejando muy desamparados y desamparadas. Un pequeño apunte nada más. Creo que es importante y además como futuros periodistas entender que todo esto que estamos hablando
no es un problema de las personas racializadas en los medios de comunicación, sino que es un problema de todos los periodistas y de todos los medios de comunicación, que muchas veces, ya hablo a nivel de sociedad en general, pues se entiende como los problemas de racismo, pues solo del problema de las personas que lo sufren. Y es como, no. El hecho de que no formamos parte de los medios de comunicación, que todas esas historias no se cuenten, es un problema y una responsabilidad de todos. Y no solo vale con, muy bien, Moja, yo te apoyo en todo lo que haces, muy bien, maravilloso, y me quedo así. Eso, muy bien, muchas gracias. Pero no es suficiente, sino que también hay que empujar y hay que trabajar, porque al final es una cosa en beneficio de todos, no solo en beneficio de las personas racializadas, migrantes, que lo vivimos, sino que es algo en beneficio de todos y que nos atañe a todos y que siempre va a haber cosas que hacer y que incluso dentro de cada uno de su ámbito tienen margen para actuar, ¿no? Ejemplo, pues si estás haciendo un reportaje, pues pensar también con esta mirada, ¿no? Ahora, pues cada vez más en cuanto a género sí que está muy esto, ¿no? Si ahí ves un reportaje, se habla con 5 expertos y todos son tíos, enseguida nos saltan las alarmas, ¿no? O cada vez más nos saltan las alarmas de decir, oye, ¿qué pasa? ¿Que no hay mujeres expertas sobre esto? Pues un poco también trabajar para eso, ¿no? Para hacer esa transformación y decir, oye, pues también estaría bien meter esta mirada y todo eso. Y entender esto como una cuestión de toda la sociedad, de todos los medios, de todos los periodistas y no solo de los periodistas racializados migrantes. Una cosa en ese sentido, yo empiezo a oír, no puedo decir que sea generalizado ni nada por el estilo, pero se está empezando a hablar en sectores determinados del pueblo gitano, como en tantos otros ámbitos, de estamos cansadas de querer reformar vuestro sistema que no quiere incluirnos. O sea, es que esta dinámica ocurre, ¿eh? O sea, ya no sabemos, o algunos podemos estar cansados de querer transformar el sistema que no incluye nuestras voces, en este caso en la comunicación, y no incluye nuestra visión y no incluye nuestros mensajes. Y eso perjudica a nuestra gente, nos perjudica como individuos y como grupos. Entonces, es probable que si esto siga así, que es previsible, ¿no? Y que el cambio sea que en lugar de... Bueno, en este caso ha sido para peor, de 4 pase a 1, pero que la mejora sea que seáis 6, eso sería una mejora. A lo mejor nos planteamos tener nuestras propias formas de comunicar independientemente de la sociedad paya blanca, cosa que sería muy nocivo para todos. Pero eso es responsabilidad de todos, ¿eh? Nosotros somos los que no tenemos la voz. Perdón, sí tenemos la voz, no tenemos el micrófono. Entonces es una responsabilidad política de todos y todas. Entonces estamos en esa, ¿eh? O sea, hay compañeros que en el ámbito de educación ya dicen, no queremos escuelas que nos incluyáis, queremos nuestras escuelas, dejarnos gestionar nuestras escuelas y ya educaremos desde otro ámbito y otro criterio, porque ya que nos segregáis, ya que hay escuelas gueto, tampoco se habla de eso, ¿eh? En donde hay migrantes, básicamente negros, sudamericanos y moros y gitanos, pues entonces ya no queremos transformar vuestro sistema educativo. Darnos esas escuelas, ya que nos encerréis ahí. Pues es un poco el nivel de discusión que hay también en el ámbito de la comunicación. Bueno, vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda para hacer una ronda de preguntas, porque tenía más cosas, pero realmente habéis hablado de todo. Entonces no tengo por qué preguntarlas porque ya me las habéis respondido. Así que si alguien tiene una pregunta, esta es vuestra oportunidad. ¿Hay alguien? Fran. Realmente, si nos fuéramos de la Facultad de Periodismo sin recibir ninguna pregunta, ¿qué hemos hecho mal? Bueno, buenas tardes. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, felicitaros porque creo que los enfoques que habéis abordado son muy necesarios y vuestra labor de concienciación acudiendo a estas actividades también. A mí me gustaría abordar un poco y que nos dierais también vuestro enfoque, vuestra perspectiva en ese sentido. Al final estamos hablando siempre de representar diversidad. Este es un tipo específico de diversidad, entre otras muchas. Y siempre que hablamos de diversidad en términos más teóricos, hablamos de centro y de márgenes. Y a partir de ahí construimos horizontes.
Y en esa, digamos, construcción siempre, en términos quizás también más teóricos, siempre que abordas algo y por muy diverso, que la diversidad misma entraña su imposibilidad. Y al final todo en un orden social es un espacio de negociación entre el orden dominante y el dominado. Y en ese espacio de negociación muchas veces este orden dominante es el que nos deja, ¿no?, como profesionales de la comunicación, ser diversos precisamente para legitimarse más. Y habiendo dejado claro vosotros cómo funciona o cómo esto se, digamos, transcribe en términos prácticos, a mí me gustaría que pudierais abordar, o más que también, que habéis hecho muy bien, la pregunta de Samia, hilando un poco con eso, de aconsejar a las nuevas generaciones de periodistas a abordar este tipo de cuestiones, este tipo de temas, ¿cuáles son vuestras estrategias, también desde un punto de vista más prospectivo y hacia el futuro, vuestras estrategias en vuestros ámbitos, donde precisamente podéis estar de lleno en estos flujos, en estos espacios de negociación, para desde vuestros determinados ámbitos de influencia construir una representación de identidades que podamos denominar lo más diversa posible, en ese sentido, dentro de lo que hablamos de centro-periferia y cómo se trabaja todo esto y cómo todo esto tiene su repercusión en... Bueno. ¡Hala! Está bien. A ver quién se anima primero. Él es profe, ¿no? No. Profe, Soy alumno. Bueno, venga, voy a responder. A ver. En mi caso, en el caso del diario, es verdad que el diario ya desde un primer momento pues tiene una sección como puede ser la de Desalambre y que ya tiene un foco bastante puesto en temas de migración, racismo y que se cuida de estar cerca de la... pues bueno, pues de distintas organizaciones, asociaciones que trabajan estos temas y que un poco les han ido ayudando a que a la hora de construir las noticias, a la hora de hacer las noticias, pues tengan como una mirada, vamos a decir entre comillas, como más limpia, ¿no? Entonces, yo por lo menos entro en un periódico en el que siento que este tema ya está bastante más avanzado que en otros. Una vez dentro... es verdad que por mi labor de activista y también pues como periodista, pues yo también intento aportar, ¿no? Intento aportar a la hora de, pues algo que comentaba antes, a la hora de dar nombres de personas expertas que puedan hablar sobre distintos temas y ayudar a ampliar el foco. También a la hora del lenguaje que utilizamos en las noticias, ¿no? De, no sé, una cosa como muy sencilla, ¿no? El hecho de la palabra negro asociado a todo lo malo que existe. Que per se no tendría por qué ser malo, pero es verdad que eso crea al final un campo semántico en el que todo lo negro es malo y al final, quieras que no, eso termina calando, ¿no? Pues intentar pues ayudar a utilizar sinónimos, a utilizar otras expresiones que digan exactamente lo mismo, pero intentar rebajar como todo lo X cosa negro es negativo. Luego también creo que es importante que a nivel del diario.es pues que pues yo también pueda acudir a distintos eventos de periodismo para hablar de temas de racismo y temas que no son de racismo, pero en nombre del diario.es, un poco para mostrar ejemplo y para también pues no sé, igual para futuros periodistas pues poder servir, no sé si decir de inspiración o lo que sea, o como un ánimo de decir, hostia, vale, ¿no? Es un poco conectando con lo que comentaba antes Lucía, pues yo al final de pequeño pues que quería ser futbolista, jugador de baloncesto, rapero, no porque a los negros nos guste, sea lo único que nos gusta, y sí que, inciso, a mí muchas veces me molestaba, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me gusta jugar a baloncesto y a mí hubo un momento de mi vida que me molestaba de decir, ¿y por qué me gusta el baloncesto? ¿No podría gustarme otra cosa, no? Para no ser el estereotipo de negro, ¿no? En plan, eso es el cricket o algo así, o el golf, no, pero bueno. Pero es verdad que influye mucho el hecho de decir, oh, pues, ¿qué personas negras de éxito o así ves en la tele? Raperos, jugadores de baloncesto, jugadores de fútbol, y eso, quieras que no, te crea, ¿no? Y entonces el hecho de ampliar eso y ver también periodistas, abogados, tal, o lo que sea, otras
imágenes, pues creo que es importante. Mi ámbito de actuación creo que es muy limitado. Soy una persona dentro de un medio, dentro de una constelación de medios muy grande. Pero, un poco lo que comentábamos antes, ahí está la importancia de crear red, poder actuar independientemente pero para todos los medios, pues ser como una especie de asociación de prensa que sirviera para crear material y ayudar a que más medios se sumaran a esto y no ser una persona desde un solo medio, porque en el momento en el que yo desaparezca del diario.es por lo que sea, pues se ha acabado y no tendría que ser así, tendría que dejarse pues un legado y seguir con unas prácticas que estuvieran como institucionalizadas para que eso siga y que no dependa solo de que esté o no una persona. Bueno, la pregunta tiene complejidad, pero vamos a intentar entrar primero en ese ámbito de negociación entre el centro y la periferia. Yo creo que tenemos las de perder. No es un ámbito de negociación con posibilidades de ganar espacio, normalmente es de perder. Desde el punto de vista de lo que he dicho antes en plan eslogan, o sea, hacer comunicación antigitana da audiencia. O sea, bueno, porque conecta con una construcción de la identidad hegemónica paya blanca. Como conecta, nos hace gracia, vemos los Gypsy King, gente ridícula, estereotipada, y nos parece divertido. Y además reafirmamos nuestro prejuicio antigitano viendo ese programa. Y eso da mucha audiencia. Y encima el marco legal le protege, perdón por ser incorrecto, la mierda de libertad de expresión que dicen tener, que no es ni libertad de expresión ni nada que se le parezca. La libertad de expresión es otra cosa. Entonces, lo tenemos complicado. Ahora bien, nuestra estrategia pasa por dos líneas. Una es hacer red. Pensamos que hay muchos grupos, minorías, profesionales que detectan esto a nivel general, ¿no? A lo mejor no tanto en lo gitano porque no lo viven, porque muchos de ellos no son gitanos, pero que a partir que nos ponemos en contacto, que socializamos, que nos tomamos el tiempo de hablar, de tomar cafés o cervezas, de bajar también el ritmo, de humanizarnos, establecemos alianzas concretas, colaboraciones, y nos parece muy importante con ese ámbito profesional, pero también con grupos racializados, organizaciones, etcétera. Eso nos parece muy importante. Pero después toda nuestra comunicación en torno, para generar contranarrativas contra el racismo antigitano, en nuestro caso, intentamos, bueno, es una prioridad para nosotros mostrar nuestra propia diversidad. Porque una estrategia del antigitanismo y del racismo es mostrarnos como somos de una sola manera, como colectivos, y los gitanos. Yo, por ejemplo, soy activista LGTB, mi compañera de trabajo es artista y canta música lírica. Tenemos compañeros con los que colaboramos que no les gusta el flamenco, les gusta el house. Hay que mostrar nuestra diversidad, o sea, porque nosotros nos interrelacionamos con la sociedad como no puede ser de otra manera, o sea, eso es humanizarnos. Me siento ridículo explicándolo, pero lo constato, estamos en esta sociedad, intercambiamos con la sociedad y somos diversos, pero tenemos una cosa que hay que tener muy claro: nosotros queremos seguir siendo gitanas. Eso es nuestra voluntad, y eso no es una cuestión genética ni nada, es una cuestión de voluntad de seguir siendo. Y no depende de nuestro color de piel, coincido perfectamente. O sea, a mi hermana le persiguen en el supermercado porque ella sale mi madre y es morena. Yo salgo a mi padre, que era como un noruego, y a mí no me persiguen en el supermercado. Claro, pero cuando le persiguen en el supermercado del segurata, porque pensando que mi hermana va a robar, a mí me dan ganas, o sea, me sale la violencia que todo el mundo tenemos dentro. De verdad que le quiero pegar. De verdad que le quiero pegar, porque es tremendamente injusto. Entonces, volviendo al tema, es muy importante mostrar nuestra diversidad, que la tenemos, ideológica, política, y tenemos nuestras contradicciones como pueblo, por supuesto. Hay ultraconservadores, y además exijo el derecho a tener esa problemática. A ver si ahora la sociedad paya, blanca, es perfecta. Yo, desde que he crecido, he visto payos robando, estafando, asesinando, y no pienso que la sociedad paya sea así. Por tanto, nuestra sociedad, mi sociedad gitana, tiene mogollón de contradicciones y movimientos internos, pero necesitamos mostrarlos y explicarlos. E intentar hacer pedagogía sabiendo que es un sector minoritario de la sociedad que va a comprar esa pedagogía. Pero ir avanzando en ese terreno. No se nos ocurre
más estrategia que esa, porque nos parece importantísimo. Totalmente de acuerdo. Bueno, en cuanto a las contradicciones, pues no, muchas veces nos preguntan por el negro de Vox. Ahí está una de ellas, ¿no? El diputado. Que además son negros, en plural. Porque también hay otro que es militante y luego hay otra mujer, no sé si en Baleares o no sé dónde, ¿no? En fin, súper complicado. Es que en televisión es complicadísimo. De entrada yo trabajo en una productora que a su vez trabaja para Televisión Española, que es que yo no sé si saben ni quién soy en la 1, ¿no? O sea, directamente. Entonces, bueno, yo laboro entre mis compañeras, les he dicho venid a alguna charla, es verdad que las que han venido les ha llamado la atención, pero es tremendo porque de repente, claro, en cuanto a medios de comunicación y representación, pese a que haya más gente que habla, en general, Moja y yo porque somos periodistas, los que tenemos este discurso, ¿no? Y yo a veces pienso, joder, estando donde estoy, que nunca me hayan llamado de la 1 para hablar de estos temas, es muy heavy. Pero eso conecta un poco con lo que he dicho antes de la autocomplacencia de los medios de comunicación en según qué temas. Y voy un poco más allá. Con el cambio de gobierno, antes de las 14ª elecciones, ¿no? Que hemos tenido en el último mes, exagerando, ¿no? Pero se hizo un comité de igualdad en la 1 y yo dije, qué guay, voy a mirar. Entonces hablaba de género. Y yo escribí en Twitter, dije, qué maravilla, pero cuánto me gustaría que se tuviera en cuenta otras diversidades que existen. La respuesta fue, todas somos todas. O sea, callarme. Al final, ¿no? O sea, no reconocer desde el feminismo la diversidad que existe en nuestro seno, por la cual nuestras vidas son muy diferentes. Entre otras cosas, porque a mí la mayor opresión que yo padezco, y digo padezco de manera consciente en el Estado español, no es por mujer, sino por persona negra. Que luego como mujer me afecta de manera distinta, sin duda. Pero créeme que yo cuando he salido a la calle, has hablado antes de violencia, y me he pegado desde pequeña, no ha sido por mujer, ha sido por negra. Entonces, ahora ya no me pego, ¿eh? Sería un poco raro. La reportera de Aquí la Tierra... Que habla de patatas. Que habla de patatas, luego miradla, ¿no? Pero es súper difícil, súper. Es que para mí es el ámbito más complicado, yo lo he dicho, al final se producen transformaciones en petit comité y en las mentalidades que no sé si luego en los actos o en los espacios, ¿no? de trabajo, porque yo siento que hablo siempre para personas convencidas. Por eso para mí estos espacios son tan importantes en la universidad, para ver si ya en los futuros y las futuras periodistas se produce un cambio. A mí dentro del sector me parece complicadísimo, salvo en los medios más pequeños o al menos no generalistas, ¿no? Los que dependen quizá de socios, etcétera, etcétera. Porque creo que no se deben tanto a las audiencias y cosas así. O sea, es que para que os hagáis una idea, en televisión, no digo aquí en este programa, porque este programa es un poco diferente por la temática, pero a mí siempre me han dicho en tele, hablar de migración o con personas racializadas resta audiencia. Entonces, y nos habrá pasado que nos han invitado a Silvia Agüero, han querido hablar el 8 de marzo, bueno, mentira, no han querido hablar, de hecho han preguntado a Pícara desde un canal de televisión por personas que pudieran hablar de feminismo de cara al día 8 de marzo, ese medio les ha dicho, pues Silvia y Lucía, Silvia Agüero, que es activista gitana, antirracista. Entonces, la respuesta del medio ha sido, no, es que queremos hablar de feminismo, no de racismo. Como si yo pudiera arrancarme la piel, ¿no? O sea, es que míralo, es posible. Se puede ser feminista y negra al mismo tiempo, os lo juro, ¿no? Entonces, yo francamente en eso soy súper pesimista, porque salvo los medios específicos, concretos, con una tendencia de izquierda así marcada y dependientes de socios, es que no interesa demasiado. No interesa salvo para el circo, que es, háblanos de racismo. Y venga, y que os machaquen. Entonces, no sé, para mí eso, entrar mucho más en las universidades es la vía. Y eso debería ser el papel de la televisión pública, de la radio pública, ¿no? O sea, contrarrestar, o sea, lo privado va por la audiencia, por beneficios, y lo público tiene un interés público. O sea, es que esa debería ser una de las funciones, ¿no? Hacer pedagogía sobre eso, hacer conocer al gran público sobre cuestiones que a lo mejor no tiene acceso o que no están reguladas en la educación o todavía no están implantadas. Es que me parece básico. O sea, a mí me parece inaudito que me llame ayer, el equipo de investigación,
que querían hacer un reportaje sobre Sinaí, este gitano friki gallego, un friki y mafioso, o sea, no me escondo en decirlo. Es un mafioso que es gitano, bueno. Y para que yo le explicara la cultura gitana, digo, ¿de verdad? ¿Me lo dices en serio? ¿Quieres que yo...? Primero, el concepto de cultura gitana es complejo y difícil de explicar después. No es lo mismo lo que entiende cultura gitana un gitano de Oviedo que otro de Málaga, que otro de Macedonia. Y después, el hecho de que existan unas costumbres en un pueblo no significa que todo el mundo comulguemos con esas costumbres. Nos atraviesan un montón de injusticias, entre otras las relacionadas con el heteropatriarcado, que hay muchas que queremos cambiar. Por tanto, no hay un libro de la verdad de las leyes y la cultura gitana como para que tú construyas tu relato friki sobre el mafioso gitano de Galicia. O sea, es tan descabellado todo, es tan cogido de los pelos, que decir, esto no es una acción comunicativa. Estás haciendo un show televisivo y yo no voy a participar. Equipo de investigación que, por ejemplo, con respecto a las comunidades migrantes es atroz. Yo conozco a gente que ha trabajado conmigo, que me adora, ¿no? Es que vamos a lo de antes. ¿Qué puedes transformar? Es que la gente no siente que está haciendo nada mal. Es que cree que está actuando pues normal, y volvemos a qué es lo normal, ¿no? Y cómo nuestras creencias, realidades, historias, anécdotas, vidas se relegan a lo subjetivo, e incluso aunque estemos ultra documentadas, ¿no? Que esto te lo dije a ti en la entrevista que me hiciste. Nosotras tenemos que pertrecharnos de millones de tesis doctorales, estudios, etcétera, etcétera, para que entiendan que lo que decimos no es algo que es que me ha pasado y estoy muy dolida y lo tengo que contar. ¡Jo! Eso es durísimo, ¿no? Y menos mal que ahora, gracias a Es Racismo, se están visibilizando cosas que para nosotras eran el día a día. O sea, que tengamos problemas en el transporte público, o sea, y que la gente ahora se sorprenda con los vídeos que están apareciendo, es que antes no teníamos ni móviles, ya no digo con cámaras, ¿no? Pero esto ha pasado desde hace un montón de tiempo a a todas las comunidades racializadas. Entonces, a mí me parece... Lo siento, pero es que a mí me parece súper complicado. Y equipo de investigación, que ya digo que yo tengo compañeras ahí, yo recuerdo uno sobre ladrones georgianos, que ese siempre pongo el mismo ejemplo. Claro. ¿Qué se sabe de Georgia en este país? Hay ladrones, ya está. Claro, es que no conocemos prácticamente el mundo, porque volvemos a lo mismo, a dónde se relega según qué cosas. Están las noticias internacionales y luego el blog. África no es un país, ¿no? África no tiene derecho a entrar, por ejemplo, en internacional. Estamos en un blog. Entonces, claro, si no sabemos nada sobre el mundo y lo único que sabemos, al menos de Georgia, es ladrones georgianos, ¿no? Como dicen Claro, pues es que al final, por muy fuertes que seamos, inevitablemente es que el cerebro te lo lleva hacia un lado, ¿no? A mí me parece un nivel de responsabilidad brutal, pero es que somos muy pocas dentro y fuera todavía seguimos siendo pocas personas, ¿no? Así que yo lamento decirlo, lo veo difícil, pero veo también lo que habéis dicho del asociacionismo como única vía de transformación también, ¿no? Porque no es lo mismo que yo hable como Lucía, que se va a entender, como acabo de decir, desde lo subjetivo. Ay, es que claro, esta chica, pues todas somos todas, pues qué pesada eres. Que si vamos a una asociación de periodistas, y ha pasado con el colectivo de actores y actrices afrodescendientes de Black View, que de repente ya te reúnes con la asociación de guionistas, que fue lo que les sucedió, y empiezan a entender que es que no es algo de que tú te quejes, es que todas las personas negras que aparecen en un medio de comunicación aparecen como migrantes, como si eso fuera un personaje. Es que tú puedes ser migrante y aparte ser otras muchas cosas, ¿no? Pero limitarte a uno de los rostros de tu identidad, pues es algo ridículo, porque la gente no es solo migrante, es migrante y hombre, migrante y mujer, migrante y trans, migrante y me gusta lo que me guste y trabajo donde trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues eso que ha servido para que empiecen, bueno, no mucho, pero para que se empiece a concebir que al menos existe un problema en cuanto a la comunicación de ciertos colectivos. Luego tendría que haber más, incorporar a guionistas racializados, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, es que al punto número 1 en muchos casos ni se ha llegado. Bueno, pues tristemente tenemos que cortar ya, porque son las 2:15 y realmente estábamos como súper interesados y queremos más, pero es que tenemos que cortar ya. Entonces, nada, vamos a concluir, vamos a cerrar. Muchísimas gracias por venir, gracias por respondernos a los correos y bueno.
Gracias por la labor que hacéis día a día en vuestros trabajos y bueno, que esperemos, no sé, que vaya mejor y que cambie un poco la cosa, aunque parece difícil. Así gracias por la invitación y el hecho de que se celebre esta jornada aquí ya es un paso. Muchas gracias.